días. Gracias a todos por venir a este desayuno de Executive Forum. Gracias en primer lugar a don Santiago Seaje. Le estaba comentando hace unos minutos que este evento inicialmente lo teníamos previsto con su antecesor en el cargo, don Manuel Sánchez Ortega, y él pues ha respetado ese compromiso una vez que ha habido, como ustedes saben, el cambio pues hace unas semanas, ¿no? Estamos muy agradecidos porque desde Abengoa pues han hecho todo el esfuerzo por respetar el cambio, coincidiendo con el cambio, ¿no? de titular en el puesto de consejero delegado. Y ahora quiero hacer la palabra a don Nicolás Sierra, socio responsable en Andalucía. Gracias a KPMG por intervenir y gracias, Nicolás, por hacer la introducción para este acto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un honor introducir a un ponente tan conocido y tan querido y con un nuevo puesto como consejero delegado de una compañía como Abengoa, que como todos sabéis con raíces andaluzas pero con una proyección global, una compañía global. Y voy a tratar de hacer un brevísimo semblante de la figura de Santiago, que ha sido, pues es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Tuvo una trayectoria en una multinacional en Procter & Gamble, donde adquirió una experiencia internacional muy relevante. Posteriormente pasó al mundo de la consultoría y tuvo una carrera bastante fulgurante en McKinsey. Desde McKinsey pues pasó a dirigir el Comité de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Abengoa. Ya entró en el año 2004 en Abengoa con esta responsabilidad. Y en el año 2005 se le encomendó la dirección y como puesto de consejero delegado de la división solar de Abengoa, donde desde su nombramiento, pues durante esta trayectoria que ha estado 9 años al frente de Abengoa Solar, pues ha conseguido que Abengoa Solar se convierta en líder mundial en tecnología termosolar y además con una presencia internacional pues muy relevante, con construcción de plantas termosolares en España, en Estados Unidos, Marruecos, Argelia, Emiratos, Sudáfrica y últimamente los 2 proyectos que tiene en Atacama, en Chile. El resultado de este liderazgo ha sido fruto de una apuesta decidida. Abengoa tiene esto en su ADN por la innovación, por las tecnologías, fomentados fundamentalmente en energías renovables. Y bueno, pues es uno de las improntas que tiene esta compañía y que Santiago a continuación nos va a exponer. Hasta en el año 2013 fue nombrado responsable del proyecto Yilco de Abengoa, que durante 1 año y medio aproximadamente pues se ha consolidado saliendo a cotizar en Nasdaq y con una capitalización superior a 3.500 millones de dólares, y donde Abengoa pues tiene una posición todavía mayoritaria, pero previsiblemente en los próximos meses deje de serlo todavía con un 51%. Si no me equivoco, Santiago, esta es la primera vez que tú como consejero delegado pues tienes ocasión de hacer esta presentación pública y para KPMG y para mí en particular pues un auténtico orgullo el presentarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. La verdad es que resulta curioso ver lo bien que funciona un buen desayuno gratis todavía en Madrid, tanto en el caso de ponentes interesantes como en el caso que nos ocupa hoy. Quizás es una de estas cosas uno de estos hábitos que hemos cambiado todos durante la crisis, ¿no? Nos hemos acostumbrado a buscar desayunos gratis, nos hemos buscado a restaurantes menos caros y, de hecho, es de lo que querría hablar hoy. Hoy querría hablar de cómo la crisis que hemos sufrido en España durante los últimos años ha hecho que las empresas, no solamente las personas, cambiemos nuestros hábitos y cómo en ese cambio de hábitos algunos de ellos
han sido para bien, han sido muy positivos. Y en general lo que querría hablar hoy es cómo la crisis ha ayudado a consolidar un grupo ya significativo de multinacionales españolas, de empresas españolas muy internacionales, y de cuáles son los retos que estas multinacionales españolas, incluyendo Abengoa, tienen por delante. No voy a pasar mucho tiempo hablando de la crisis ni tratando de entender por qué ocurrió la crisis. Los libros de historia y los expertos ya se están encargando de ello, y probablemente nuestros hijos y nuestros nietos entiendan mejor qué es lo que pasó. Tampoco voy a hablar mucho sobre las consecuencias negativas de la crisis, las consecuencias que tuvo en cuanto a caída de un mercado doméstico que en general era el más importante para muchas de nuestras multinacionales, de caídas de rentabilidad en muchos casos, o de dificultades en el acceso a financiación. Al contrario, lo que me gustaría hacer es empezar por hablar de cosas positivas que nos ha dejado la crisis a las empresas españolas. En 2005, aproximadamente un 70% de los ingresos de las mayores empresas españolas cotizadas estaba en España. Únicamente un 30%, por tanto, estaba fuera de España. En el año 2014, cerca de un 60% de los ingresos de esas mismas empresas está fuera de España. En el caso de Abengoa, el 88% en el 2014 de nuestros ingresos ha estado fuera de España. Eso es una de las cosas que nos ha aportado la crisis. Para bien y para mal, las empresas españolas, las empresas de un cierto tamaño españolas, nos hemos convertido en empresas multinacionales españolas. Los que antes ya tenían un porcentaje elevado de su negocio fuera de España, como Abengoa, que en el año 2006 ya tenía más de la mitad del negocio fuera de España, y también las que tenían porcentajes o partes mucho más pequeñas de su negocio fuera de España. Todos hemos tenido que aprender cómo gestionar una multinacional española. Multinacionales en muchos casos con presencia local en muchos países muy fuerte, en algunos casos construida mediante adquisiciones, en otros casos construida mediante crecimiento más orgánico, país a país y mercado a mercado. Y cada uno hemos tenido que desarrollar, o están terminando de desarrollar, un modelo de gestión exitoso como multinacional. Y eso ha exigido enfrentarnos a grandes retos a los que seguiremos enfrentándonos en los próximos años. En primer lugar, un reto de gestión global. Las empresas españolas multinacionales hemos tenido que aprender a crear y desarrollar una única cultura. En los casos donde se hicieron adquisiciones, en los casos donde se entró en mercados nuevos, hemos tenido que coger nuestra cultura más doméstica, internacionalizarla, expandirla y asegurarnos que en todos los países donde operamos con una cultura lo más parecida posible. Hemos tenido que integrar adquisiciones en algunos casos en mercados remotos, en mercados con culturas diferentes, en mercados con hábitos diferentes. Y eso ha sido y seguirá siendo, obviamente, un reto de gestión. Hemos tenido que asegurar que los valores que utilizábamos en nuestras centrales, digamos, o en nuestros países de origen, se llevan a los nuevos mercados, a las nuevas organizaciones, y hemos tenido que hacer algo que parece muy simple, pero que es muy complicado, que es mover un montón de gente de España a otros países. Y a fecha de hoy, pues muchas de las grandes empresas españolas tenemos cientos de directivos trabajando por el mundo en diferentes culturas. Y como todos sabemos, pues al español nos cuesta a lo mejor más que a otros, y para todos, en la gestión de recursos humanos, ese sigue siendo un área en que nos lleva muchísimo tiempo. Además de una cultura común, pues hemos tenido que asegurar que las herramientas, los sistemas, las formas de trabajar que utilizamos en cada mercado son los mismos o son suficientemente parecidos. Y eso es un reto que otra vez, pues probablemente un alemán le saldría más fácil que a un español, y que nos ha exigido y nos sigue exigiendo muchísimo tiempo.
para asegurar que no gestionamos una colección de negocios, sino que gestionamos un negocio global. Esto es algo en lo que a Abengoa hemos dedicado muchísimo tiempo y esto es algo en lo que a Abengoa seguiremos dedicando muchísimo tiempo porque cada año abrimos, en nuestro caso en general por vía orgánica, abrimos varios mercados nuevos, donde hay que empezar de cero y donde hay que empezar de cero implantando una cultura común, en general llevando un grupo de personas que conoce ya esa cultura e implantando una serie de sistemas comunes. En segundo lugar, una vez que una multinacional española está gestionando de una forma más o menos global sus negocios, el siguiente reto es cómo pasar a ser una verdadera empresa multipaís. Multipaís queriendo decir pues que en Estados Unidos eres todo lo americano posible, que en Chile eres todo lo chileno posible y que en Emiratos Árabes Unidos eres todo lo emiratí posible. Y ese es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos cada día para asegurar que compites en igualdad de condiciones con los jugadores locales. Y asegurar de esa forma que se hace una gestión local cuando un mercado está alejado miles de kilómetros o decenas de miles de kilómetros no es tan fácil. Las multinacionales americanas, que probablemente pues, fueron las primeras que se hicieron realmente globales, lo tienen mucho más fácil. En general, en una multinacional americana, tu principal mercado es, y probablemente va a seguir siendo durante muchos años, Estados Unidos. Por lo tanto, se organizan en torno a una central fuerte, donde los directivos pasan mucho tiempo, de vez en cuando hacen un viaje a algún país significativo y los directivos de los países van a reportar a la central y a contar en inglés cómo están haciendo las cosas. La vida de una multinacional española es mucho más difícil, porque España o bien hoy no es el mercado principal o si no lo va a dejar de ser muy pronto. Y una gran empresa española donde España a fecha de hoy siga siendo el principal mercado, pues es una cuestión de tiempo. Y por lo tanto, cada uno hemos tenido que reinventarnos un modelo de gestión partiendo de la premisa de que en nuestro mercado doméstico o no es o no va a ser el más importante. En nuestro caso, el principal mercado cada año no es España, los dos primeros mercados cada año no son España y están muy lejos. Nuestros mercados principales, según el año, suelen ser Estados Unidos, Brasil, México, y cualquiera de ellos exige un reto de horario y de distancia a solucionar. Además de eso, además de los mercados grandes a fecha de hoy, otro área muy importante es cuáles son los mercados en crecimiento, dónde estamos invirtiendo, dónde hay oportunidades a corto y medio plazo que exijan que pasemos allí mucho tiempo. Pues esos mercados para nosotros también están muy lejos. En nuestro caso, esa lista probablemente podría incluir Chile, ciertas zonas en África, como podría ser Sudáfrica, Oriente Medio, lugares lejanos física y culturalmente. Por lo tanto, en nuestro caso, pues hemos ido creando un modelo que yo llamaría de multinacional viajera. Un modelo en el que no existe como tal un centro decisor físicamente diferenciado donde los directivos pasan todo el día y se reúnen constantemente y toman decisiones. En nuestro caso, nuestra respuesta a la complejidad global de los negocios hoy ha sido este modelo de multinacional viajera, donde con el objetivo de ser locales en el sureste de Estados Unidos o locales en el norte de Sudáfrica, donde nos jugamos el negocio, pues lo que hemos hecho es un modelo basado en interacciones muy rápidas y en conseguir todas las tarjetas platino de todas las líneas aéreas. Con lo cual, nuestra relación con las líneas aéreas es muy buena, están muy agradecidos y de vez en cuando mandan a casa una carta y un PIN, cosas parecidas. Hemos tenido que hacer un desarrollo tecnológico muy fuerte que nos permita tomar decisiones, nos permita documentar decisiones, nos permita seguir procesos de gestión modernos, digamos, pero basado todo en aparatos electrónicos. Y muchas de nuestras decisiones se toman pues vía una aplicación en un teléfono móvil
y una conversación de teléfono, mucho más que una reunión de un comité de dirección estructurado durante 4 horas en una central. Y creemos que el mundo va por ahí. Creemos que para gestionar una multinacional española, donde los mercados principales están siempre fuera, pues el modelo de gestión, por lo menos el que nosotros hemos encontrado efectivo, se basa en este tipo de funcionamiento muy alejado del modelo tradicional de gestión. Además de eso, para realmente poder gestionar de forma local muchos mercados, pues otro de los retos que tenemos son las diferencias culturales. Y en nuestro caso, pues yo creo que en general nuestra gente le ha llevado y le sigue llevando un tiempo poder adaptarse a la forma de trabajar, a la forma de hacer negocios en países muy diferentes. Y a veces nos cuesta recordar cuando llegamos a un país donde el ritmo de trabajo pues es más lento o donde por cultura la gente pues quizás tiene menos iniciativa, pues nos cuesta mucho evitar los reflejos digamos negativos y evitar los choques culturales. Cuando vamos a vender a Estados Unidos, cuando vamos a vender a Alemania, pues también nos cuesta a veces adaptarnos a la forma de pensar en cada mercado. Y eso es una de las cosas que como multinacional obviamente hay que hacer cuanto más rápido mejor. Y en general, como solución, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro estilo, es lo que tratamos de hacer. Y la ventaja que tenemos quizás es que el español, cuando pasas mucho tiempo por ahí fuera y trabajas con gente de muchos países, pues lo que ves es que el español culturalmente y por forma de ser tiene una serie de ventajas en el mundo de los negocios, por lo menos. En el fútbol hace unos años también, pero en el mundo de los negocios yo creo que lo tiene. Y estamos en algún lugar intermedio entre el alemán estructurado basado en procesos y el griego flexible completamente, pero impredecible. Y quizás si jugamos con esas ventajas y si somos capaces de hacernos un poquito más alemanes la mayor parte del tiempo, pero seguir manteniendo la flexibilidad latina, pues nos va a seguir yendo muy bien por el mundo. Un ejemplo pues sería quizás lo que ha pasado, caricaturizándolo un poco, lo que ha pasado este fin de semana o lo que dicen los medios que ha pasado este fin de semana, donde Grecia estaba negociando, el domingo a las tantas de la noche mandó su plan a que lo revisase Europa, es decir, Alemania. El plan llegaría a las 10 de la noche, momento en el cual los alemanes llevaban 3 horas durmiendo, obviamente. Por lo tanto, los alemanes no revisaron nada, se levantaron a las 5 de la mañana, vieron que había llegado el plan y lanzaron su proceso estructurado de revisión de planes de países en apuros. Eso exige una fase 1, una fase 2, una fase 3 y unos checklists larguísimos. Y eso lleva tiempo. Entonces los señores ministros se reunían por la tarde, llamaron a los alemanes y le dijeron, oye, que necesito la respuesta antes de la reunión. Y los alemanes lo que le dijeron es, veremos si llegamos, porque esto va de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. A eso de las 12 de la mañana los griegos se habían levantado ya y vieron que se podía mejorar el plan en 2 o 3 cosas. Se habían despistado, había un par de cosas que mejorar y obviamente a las 11 de la mañana mandan un segundo plan. Momento en el cual los alemanes ven llegar un segundo plan y colapsan completamente. Voy por la fase 2, como narices voy ahora a reempezar desde la fase 1, además es imposible llegar a la reunión de ministros, tiro la toalla, llamo al ministro y le digo, mire, señor ministro, hable usted de fútbol porque no le voy a dar la respuesta, mañana más. Bueno, pues como españoles yo creo que somos capaces de entender a los dos lados en esta conversación y cuando vamos por el mundo pues tenemos la ventaja, si somos capaces de ser un poquito alemanes, como decía antes, pero sobre todo muy flexibles. Y cuando competimos por el mundo nosotros lo que vemos es que nuestra flexibilidad y nuestra forma de hacer las cosas rápidas y poder cambiar el paso si hace falta, pues nos da ventajas sobre muchos otros directivos y muchas formas de hacer las cosas. Otro aspecto importante, una vez que hay una multinacional que se gestiona de forma global, pero asegurando que en cada mercado eres suficientemente global, otro de los retos a los que nos enfrentamos como multinacional española y donde la crisis nos ha enseñado mucho es asegurar una financiación global. Hace 10 años las empresas españolas nos financiábamos con los bancos españoles y a fecha de hoy ese mundo ha cambiado radicalmente. Para unos más que para otros, para nosotros mucho, y a fecha de hoy pues nos financiamos con bancos de muchísimos países, con muchísimas formas de entender su negocio
y con muchísimas formas de trabajar, desde banca comercial europea, banca comercial americana, banca multilateral, banca islámica en el caso de ciertos países, y a eso hay que acostumbrarse porque un negocio global no se puede financiar en un mercado de origen del tamaño del mercado financiero español. Y segundo, el mercado de capitales, obviamente, pues pasa a suponer una parte muy importante de la financiación de todos, lo que exige pues una transparencia y una exposición pública que hay que gestionar, obviamente, todos los días. Y todas las multinacionales españolas pues hemos pasado ese proceso, como decía antes, unos más avanzados que otros, pero es de lo que va. Es normal que un negocio global se financie de forma global. Y en cuarto lugar, aparte de una empresa global que gestiona localmente sus negocios y que se financia de forma global, yo creo que el cuarto reto y la asignatura pendiente en el caso de muchas multinacionales españolas, no de todas, pero de muchas multinacionales españolas, es la innovación y la innovación tecnológica. Y lo que he explicado antes son condiciones necesarias, pero no suficientes. Sin innovación tecnológica no vamos a crecer a largo plazo, no vamos a ser competitivos a largo plazo. Será cuestión de tiempo. Durante unos años lo podremos hacer mejor o lo podremos hacer peor. Pero a medio y largo plazo nosotros estamos convencidos de que la fuente de creación de valor para nuestros accionistas y para nuestros empleados es la innovación tecnológica. Y ahí es donde la crisis no nos ha ayudado nada, por lo menos en general a las empresas españolas. En 2008 el gasto en innovación tecnológica fue de unos 20.000 millones de euros en España. En 2013, un 30% menos. En 2008 se solicitaron 3.783 patentes en España, en lo que se llama la Vía Nacional de Patentes. En 2014, un 20% menos. Unas empresas que estaban empezando a innovar, y otra vez hablo de innovación tecnológica, con la I mayúscula, si queréis. Por la crisis se nos ha parado parte de lo que estábamos haciendo. Un 20, un 30% menos innovación el año pasado de lo que hacíamos al comienzo de la crisis. Y en un mundo que está cambiando a la velocidad que está cambiando desde un punto de vista tecnológico, simplemente no nos lo podemos permitir. Es evidente que para las empresas de servicios, Internet y la tecnología en torno a Internet ha supuesto una revolución y está suponiendo una revolución. Cuando lees el periódico, los tecnólogos quieren ser banqueros, los bancos quieren ser tecnólogos, las empresas de telecomunicaciones quieren ser empresas de medios, las empresas de medios ya no se sabe lo que son, y en general cualquier sector ha sido revolucionado completamente, cualquier sector relacionado con los servicios. Pero los sectores que tradicionalmente habían sufrido menos cambio, como puede ser el mundo de la energía, también tienen en marcha verdaderas revoluciones. En concreto, en nuestro mundo, en el mundo de Abengoa, que es el mundo de la energía y el mundo del agua, el mundo ha cambiado y está cambiando a una velocidad que no habíamos visto nunca. En electricidad, en los últimos años han surgido tecnologías capaces de producir energía limpia, renovable, a costes más bajos que las energías fósiles. Algo que durante mucho tiempo decíamos que iba a ocurrir, ha ocurrido ya. Es una realidad. Se han desarrollado tecnologías renovables capaces de almacenar energía. Hasta ahora las renovables eran intermitentes. Ahora las renovables no son intermitentes. O bien porque en algunas zonas geográficas se puede utilizar biomasa, se puede utilizar geotermia o se puede utilizar en áreas de gran radiación solar la tecnología termosolar como almacenamiento. Han aparecido nuevas tecnologías renovables que están todavía en costes más elevados como estuvieron las otras hace tiempo, pero reduciendo. Tecnologías de eólica offshore, tecnologías muy eficientes nuevas en biomasa, en energía de las olas. Asimismo, el mundo del transporte de la electricidad está sufriendo verdaderas revoluciones. El transporte a grandes distancias ha mejorado muchísimo en eficiencia con la corriente continua.
La gestión inteligente de redes es probablemente el siguiente paradigma, donde nuevas tecnologías son capaces de gestionar de forma eficiente las diferentes fuentes de generación de gran tamaño, pero también de pequeño tamaño, integrado en redes, gestionando el almacenamiento. Todo ese mundo es una de nuestras grandes revoluciones y, asimismo, la generación distribuida es una realidad en muchos mercados. En muchos mercados, a fecha de hoy, la generación doméstica o en pequeñas empresas se está convirtiendo en una fuente significativa dentro del mix energético, con todas las implicaciones que tiene sobre las redes de distribución y de transporte. Adaptarse a todos esos cambios exige innovación tecnológica y exige ser un jugador en la innovación tecnológica en el sector eléctrico. Haciendo lo que conocíamos hace 5 años, ninguna empresa de nuestro sector dentro de 5 años va a poder crear valor. En el mundo de los combustibles para el transporte, que es otro de los mundos donde nos movemos, pues en los últimos años, es sobradamente conocido, se han desarrollado nuevas tecnologías de extracción de petróleo y gas, que en algunos mercados, como el estadounidense, han supuesto un cambio muy importante. Pero también se han desarrollado nuevas tecnologías para poder hacer combustibles verdes, para poder hacer biocombustibles a partir de biomasa, por lo tanto con emisiones muchísimo más reducidas. Se han desarrollado tecnologías para poder hacer biocombustibles a partir de residuos sólidos urbanos, es decir, de basura. Se han desarrollado coches eléctricos con un desarrollo más lento de lo que muchos decían, pero se han desarrollado coches eléctricos y estamos asistiendo al nacimiento del coche de hidrógeno. El coche de hidrógeno es una de las revoluciones que nos está llegando ahora mismo desde Japón y Corea y que va a suponer, creemos, una transformación muy significativa en el mundo del transporte del vehículo doméstico, pero también en el mundo del transporte pues de mercancías y de muchas otras cosas. Por las ventajas que tiene en cuanto a eficiencia y también por las ventajas que tiene en cuanto a emisiones. Es un vehículo que en vez de emitir CO2, pues emite algo mucho más fácil, como agua, y que lo que nos va a permitir asimismo es no depender de baterías eléctricas. Las baterías eléctricas, como sabemos, es uno de los grandes retos del coche eléctrico, pues un coche de hidrógeno, al tener una fuente de combustible, digamos, no necesita que las baterías eléctricas bajen de coste y mejoren en eficiencia, como sí es necesario en el coche eléctrico. En el mundo del agua es otra revolución silenciosa que está ocurriendo. Cuando se mira el mundo, hay más y más zonas del mundo con verdaderas necesidades de agua, para uso doméstico, para uso agrícola y para uso industrial. El coste de desalar se ha dividido por 2 en los últimos años. Se están haciendo las primeras instalaciones de desalación con energía solar. El mundo de la infraestructura y gestión del agua está acometiendo nuevas tecnologías, desde el tratamiento del agua limpia hasta el tratamiento de las aguas residuales, que va a hacer que dentro de unos años tengamos soluciones para la necesidad del agua en cada uno de los mercados donde hay esa necesidad. En definitiva, un mundo tradicionalmente más aburrido, como el de la energía y el agua, está sufriendo y se enfrenta a una revolución tecnológica comparable a las revoluciones tecnológicas que salen todos los días en los periódicos de Internet y sectores asociados. Y todo esto en un contexto donde el mundo necesita infraestructura en energía y agua y donde muchos gobiernos han decidido que quieren compartir esas inversiones con empresas privadas. Y la respuesta ante esa necesidad nosotros creemos que solo puede ser una. Las empresas españolas hemos desarrollado un expertise muy importante en el mundo de la infraestructura, en el mundo de la financiación de infraestructuras, en el mundo de la colaboración público-privada. El siguiente reto es que desarrollemos un expertise en innovación tecnológica que nos permita ofrecer este tipo de infraestructuras con las ventajas derivadas de tecnología española. Y para eso la respuesta de Abengoa ha sido, hace muchos años,
pues tener cientos de personas dedicadas al I+D. Cientos de científicos e investigadores cuyo trabajo todas las mañanas consiste en inventar algo y no en vender algo ni en ganar ese día más dinero, lo que exige un esfuerzo, obviamente, económico y de gestión muy importante. Y estos cientos de personas se distribuyen en centros de investigación, en su mayor parte en España, pero también en Estados Unidos, y ha hecho que Abengoa sea uno de los primeros solicitantes de patentes en España. En concreto, Abengoa tiene ahora mismo unas 330 patentes, más o menos, y cada año somos capaces de generar unas 60 patentes. Muchos años somos el primer solicitante empresa de patentes PCT, que es un tipo de patente internacional, en España. Eso tiene un lado positivo, quiere decir que estamos haciendo mucho. Tiene una lectura negativa, quiere decir que Abengoa, empresa de un cierto tamaño, pero claramente no de las mayores del país, está liderando el desarrollo de patentes o está siendo uno de los líderes en el desarrollo de patentes de España. Dice que hay muchas empresas mayores que nosotros que no están haciendo sus deberes en innovación tecnológica. Algunos ejemplos de innovación tecnológica, donde tenemos claro que hay una tasa de mortandad, es decir, la innovación tecnológica lo que implica es que con un poco de suerte tendremos algunos grandes éxitos, pero tendremos fracasos. Y eso es una de las cosas importantes a las que nos enfrentamos cada día y debemos ser plenamente conscientes. Algunos ejemplos. En primer lugar, Sudáfrica. En Sudáfrica, Abengoa está terminando de construir en el desierto del Kalahari, en el norte del país, una torre solar con almacenamiento de energía. Sudáfrica es, a fecha de hoy, un mercado en el cual hay apagones en ciertos momentos del año. Por lo tanto, las energías renovables pueden jugar un papel importante, pero el operador de la red necesita que parte de la generación renovable que se instale sea capaz de almacenar para poder contar con esas fuentes de generación cuando tiene más demanda que oferta en cuanto a consumo. Y esta planta, que incluye varias horas de almacenamiento, lo que le permitirá al operador de la red, cuando la planta esté en funcionamiento a partir del final de este año, será poder contar con esta planta a las horas en que ellos prevean que van a tener necesidades de generación. Es una de las mayores torres solares del mundo, como podéis ver en la foto, y muy avanzada en su construcción. Otro ejemplo, la primera planta de desalación de agua de mar con energía solar en Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con una institución de allí llamada Masdar. Esto es agua 2 veces limpia. Limpia porque es desalada y limpia porque la electricidad que se utiliza para hacer esa agua desalada es renovable. Más o menos la mitad del coste de una desaladora es la energía, en general eléctrica, que se utiliza en el proceso de desalación. Otro ejemplo. Esto es una de las primeras plantas de biocombustibles de segunda generación en el mundo. Está en Estados Unidos, en un lugar llamado Hugoton. Esta es una planta donde entra por un lado paja, es decir, biomasa que a fecha de hoy tiene poco valor añadido porque hay pocos usos para esa biomasa, y por otro lado sale un combustible que se puede mezclar con la gasolina y que los que tenéis un coche de gasolina utilizáis todos los días mezclado con vuestra gasolina. Bueno, esto es un hito tecnológico en el mundo. Como esta, ahora mismo hay 2 o 3 en funcionamiento, que permite tener un combustible limpio, competitivo con el petróleo a muy corto plazo. Otro ejemplo de innovación tecnológica. Esto es una hidrogenera. ¿Qué es una hidrogenera? Una hidrogenera es una estación de servicio en la que en lugar de servir gasolina y diésel se sirve hidrógeno a los coches. Y en este caso, esta hidrogenera lo que hace es generar el hidrógeno en la propia estación de servicio. Ese coche que hay ahí es un coche de hidrógeno que se comercializa. Este en concreto es un modelo de Hyundai, creo recordar, que se vende en varios países del mundo de manera comercial absolutamente normal.
Es un coche, por tanto, que no genera emisiones, es un coche que no necesita gasolina, que no necesita diésel, que no necesita electricidad. Se va a la hidrogenera y se rellena el depósito. Por lo tanto, si vivís en Sevilla y queréis uno, tenemos la hidrogenera. En Madrid tardaremos un poquito más. Otro ejemplo de innovación tecnológica, en este caso más cercana en el tiempo. Una línea de transmisión eléctrica en corriente continua cruzando el Amazonas en Brasil. Bueno, pues esto, aparte de innovación, es un reto en cuanto a ingeniería, en cuanto a construcción, pero son soluciones que en países donde la generación de energía está muy alejada de los centros de consumo aportan muchísimo valor. Transportar electricidad a miles de kilómetros es algo que hasta hace unos años suponía unas grandes pérdidas y a fecha de hoy no lo supone. Otro ejemplo, pensando más a futuro, pues la tecnología fotovoltaica es una tecnología en la que hoy se utiliza, como todos sabéis, el silicio. Abengoa dedica mucho tiempo a trabajar en tecnologías de futuro que puedan bajar los costes de manera radical contra el silicio. Y en ese sentido, Abengoa trabaja en varias tecnologías que tienen en común el ser capas muchísimo más finas de lo que es una capa de silicio en diferentes materiales y con diferentes configuraciones. Y yo estoy convencido que en unos años dispondremos de una tecnología para intentar romper el mercado de silicio con costes y eficiencias muchísimo mejores. Eso sí, nos llevará años. Esta es una apuesta en la que todos sabemos que durante varios años no vamos a obtener nada de esta inversión. Otro ejemplo, una de las primeras plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde la materia orgánica dentro del residuo sólido acaba convertida en un biocombustible para vehículos. En general, lo que creemos es que la innovación es la única respuesta posible. Y la innovación, como decía yo antes, con I mayúscula, la innovación tecnológica, donde tenemos claro que no todos los proyectos funcionarán, pero que con un poco de suerte algunos serán totalmente rupturistas. Y a esto es a lo que vamos a dedicar o vamos a seguir dedicando muchísimo tiempo en los próximos años. Desarrollar tecnología española, patentar tecnología española, testar tecnología española y llevar esa tecnología española por el mundo, aprovechando el hecho de que hoy somos una multinacional global, pero con presencia local muy fuerte en muchos mercados. Eso es lo que vamos a intentar hacer para seguir creciendo en la próxima década. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu brillantísima exposición. La verdad es que tenemos multitud de cuestiones que ha abordado o que se han planteado por parte de la audiencia en relación a la misma y voy a tratar de sintetizar en bloques las diferentes preguntas que nos han llegado. Empezando ya has hablado de Abengoa, que como una compañía global que tiene en su ADN pues, la internacionalización y la presencia local en cada país donde opera. En esta situación de mercado, ¿cómo ves a España? En ese sentido, ¿cómo en los próximos años tú piensas que se incrementará la importancia del mercado español en relación a la globalidad? ¿O piensas que la apuesta o que incluso pues, se va a mantener o incluso de crecer en el portfolio global de Abengoa? España en el año 2014, creo que lo he dicho antes, es un 12% más o menos de nuestro negocio. Este año será algo menos y, por lo tanto, nos encantaría que el mercado español pues creciese para nosotros, entre otras cosas porque nos cae mucho más cerca de casa, con lo que hace la vida muchísimo más fácil a nivel personal. Chascarrillos aparte, lo lógico sería que, creo yo, que en los próximos años vayamos viendo una vuelta de una cierta inversión a nuestros sectores. Ahora mismo en infraestructura, en nuestro mundo de electricidad y agua, fundamentalmente en España, no está ocurriendo nada. El tamaño de la oportunidad es pequeño. A medida que la inversión vaya volviendo poco a poco, no solamente por las administraciones
quizás en las comunidades autónomas pues se empieza a ver ya, luego vendrán las administraciones centrales, las empresas privadas también. Yo creo que para nosotros España volverá a crecer desde niveles más o menos bajos. Tampoco creemos que en España en los próximos años se vayan a hacer grandísimos proyectos probablemente, pero todo lo que se pueda hacer estaremos muy atentos. No solamente en España, sino en España hacia Europa. En el mundo eléctrico, sobre todo, España, como todos sabemos, representa una oportunidad en el contexto europeo, en un mercado eléctrico que se está intentando integrar, en un mercado eléctrico donde las interconexiones, aunque sea poco hasta ahora, pero van aumentando, hay planes para que aumenten más, pues a medio plazo existen oportunidades de que España pueda ser un proveedor de electricidad a Europa, integrando pues las energías del sur, donde el sur somos competitivos, como podría ser la solar, con energías del norte, donde otros países son más competitivos, y avanzando hacia un mercado más europeo de la generación. Y eso es una de las iniciativas que varias empresas estamos impulsando y que algún día yo creo que podrá ser una realidad. Tengo bastantes preguntas en relación a los planes de futuro de Abengoa. Ya has comentado durante tu intervención que el modelo financiero o de financiación de proyectos ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años y especialmente y que afecta significativamente al sector donde se desenvuelve Abengoa, y el éxito que ha supuesto tanto la constitución de Abengoa Yilco que tú lideraste, como recientemente el acuerdo con el Fondo de Infraestructura IG para la constitución del proyecto APW1, donde Abengoa pues va a aportar ese tipo de proyectos. Tú has dicho públicamente que tenéis un pipeline en torno a los 160.000 millones de euros y a mí me gustaría que nos especificaras un poco la composición, tanto geográfica como por sectores, de esa cartera de pedidos, ese pipeline que tenéis en los próximos años. Bueno, pues empiezo por la pregunta pipeline y luego hago algún comentario sobre la parte inicial de tu pregunta. El pipeline para nosotros es el conjunto de oportunidades en las que estamos trabajando por todo el mundo. Son oportunidades concretas, con nombre y apellidos, donde esperamos competir, digamos, en los siguientes meses. Del total del pipeline de 160.000 millones, las Américas, digamos, desde un punto de vista geográfico es la parte más importante, es un 50 y pico % de las oportunidades, muy distribuidas por países dentro de las Américas. Las Américas es, a fecha de hoy, nuestro gran mercado. El 60 y pico % de nuestro negocio está en las Américas, empezando arriba del todo y acabando en Chile. Y por geografía también es representativo las oportunidades en Asia. Asia es un mercado, un conjunto de mercados donde hay grandísimos proyectos de infraestructura y de infraestructura en nuestro mundo energético y de agua. Obviamente, competir para nosotros en las Américas es mucho más fácil que competir en Asia. Asia es uno de nuestros retos en los próximos años, es una zona geográfica donde vamos a acometer nuevos mercados, donde queremos tener una presencia mucho más importante dentro de unos años, y somos muy conscientes de que la entrada en nuevas geografías, porque lo hemos hecho mucho en el pasado, requiere ir de menos a más y requiere tiempo. Y ahora estamos en muchos países de Asia empezando ese goteo de presencia, de desarrollo, de pequeñas inversiones, para que dentro de unos años seamos capaces de acometer grandes proyectos. Con lo que Asia es un mercado importante. Desde el punto de vista sectorial, pues está muy dividido entre energías renovables, fundamentalmente solar, pero no solo solar, generación convencional a partir de gas, donde en algunos mercados hay oportunidades importantes, transmisión eléctrica y agua. Agua es uno de los sectores de gran crecimiento en el mundo, de gran demanda, donde creemos muy buena tecnología y donde esperamos crecer muchísimo en los próximos años por el mundo. Y con ese pipeline, pues nuestro reto, como dices tú, hace un par de años fue cómo nos organizamos para poder capturar las oportunidades que vienen de ese pipeline con un nivel de inversión propio menor al que históricamente hemos venido acometiendo. De ahí nace pues lo que describías tú, de una estructura en la cual Abengoa se apoya en dos patas. Una pata que se llama Abengoa Yield, que es la empresa
que a largo plazo acaba siendo dueña de nuestros activos, y otra pata que son lo que llamamos nosotros los APW, los almacenes temporales con socio de proyectos, donde coinvertimos con socios financieros durante la fase de construcción y de inicio de operación. Y esas dos patas lo que nos da, creemos, es una potencia de tiro mayor para a la hora de atacar ese pipeline de 160.000 millones por el mundo. Perfecto. Tengo dos preguntas en concreto en relación a esa diversificación geográfica. Una, has hablado de las Américas, y me llega una pregunta sobre Cuba, que con el proyecto o con las perspectivas de liberalización de la economía que existe, vuestra presencia en las Américas es, como has hablado, importantísima, tanto histórica como que supone pues más de la mitad de vuestro pipeline. ¿Estáis analizando algún proyecto en concreto en Cuba ahora mismo? Yo creo que ahora mismo todavía no estamos mirando nada en Cuba en concreto. Nosotros hemos sido y somos muy americanos, con lo que no hemos mirado Cuba hasta el día que Estados Unidos ha dicho que se puede mirar Cuba. Muy bien. La segunda pregunta viene por Asia, y cómo es verdad que Abengoa tiene una presencia pues más moderada, ¿no?, y más modesta en Asia. Asia es también muy multicultural y las diferencias son latentes. ¿A qué modelo estáis tendiendo? ¿Vais a acudir a licitaciones? ¿Cómo estáis planteando el desarrollo en Asia? Bueno, nuestro modelo de crecimiento, como he contado antes, es un modelo de crecimiento en general orgánico. Ha habido alguna excepción, pero en general orgánico, en el cual pues identificamos cada año algunos países que creemos que a medio plazo tienen potencial, y lo que hacemos es empezar de muy poquito hacia más. Y muy poquito quiere decir coger un señor o señora y decirle que se vaya para allá y apoyarle desde fuera, empezar a reforzar ese equipo, intentar ganar cosas pequeñitas con socios al principio, y una vez que eso va ocurriendo, pues ir creciendo con mucho apoyo, porque a muchos de los países cuando se empieza hay que dedicarle casi más tiempo que a países muy establecidos. Y en Asia lo que hemos hecho es identificar varios mercados, o bien que a fecha de hoy ya son muy grandes, o bien que creemos que pueden ser muy grandes en nuestro sector a medio plazo, y estamos haciendo esa inversión orgánica, digamos, inversión más en cuanto a personas que en cuanto a recursos económicos por ahora. Perfecto. La siguiente pregunta viene en relación también a la estrategia de futuro de Abengoa con el proyecto de Abengoa 3.0 que llamáis internamente, y bueno, pues viene un poco en el sentido de Abengoa en los últimos años ha procedido a una, en mi opinión, simplificación de su modelo de negocio, un modelo bastante complejo con 5 grandes grupos de negocio con pocas sinergias entre ellos, a una digamos centralización como una compañía de ingeniería focalizada en renovables. Las dos preguntas que vienen al hilo de los planes de futuro de Abengoa son: ¿os estáis planteando, aunque se han hecho alguna alianza pues muy significativa con E.ON, por ejemplo, el que Abengoa, que tradicionalmente pues ha diseñado y ha construido con un modelo EPC pues para explotar, y ahora utiliza socios o fondos de infraestructuras para esa transición o para el desarrollo de los proyectos, el que sea una compañía que trabaje para un tercero como una pura ingeniería? Si está en vuestra estrategia, era una de las preguntas. Nosotros, un porcentaje importante de nuestro negocio todos los años es construir para terceros. Es decir, eso es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y que continuamos haciendo. Como nosotros somos el corazón, si queréis, de Abengoa es ingeniería y construcción, y esa ingeniería y construcción la aplicamos o bien a proyectos de terceros o la aplicamos a proyectos donde Abengoa es uno de los inversores, pero indudablemente el trabajar para terceros es parte de nuestra estrategia, y constantemente estamos ganando y haciendo proyectos donde hay un cliente donde Abengoa no invierte en absoluto. Y la siguiente pregunta viene también en relación a los modelos de APW que se ha constituido el APW1, pero previsiblemente pues vendrán otros acuerdos, y si en esa estrategia puede estar el que, aunque sí es verdad que se está focalizado en renovables y también construcción de
línea de alta tensión y en proyectos más de ingeniería, el diversificar a convertir o mirar por lo menos oportunidades en infraestructuras puras, aparte de las que obviamente ya tenéis, ¿no? Bueno, nuestro mundo al que le dedicamos muchísimo tiempo es un mundo muy grande, es decir, el mundo de la energía y el mundo del agua, la verdad es que da para mucho y hay muchos subsegmentos dentro de eso. Yo creo que en los próximos años lo que sí seguimos haciendo, como hemos hecho siempre, es extender nuestra mancha de aceite, en el sentido de acometer nuevos subsectores dentro del mundo de la energía del agua. Acabamos haciendo cosas fuera de la energía del agua, indudablemente, y algunos de esos mercados pues son mercados que estamos analizando para crecer. Y al final, cuando trabajas en tantos países como donde trabajamos nosotros, pues hay ciertos mercados donde acabas desarrollando una experiencia en ciertos segmentos que a lo mejor son más propios de ese mercado, y periódicamente te preguntas si desde ahí se puede expandir. Y finalmente hay otra pregunta en relación a la previsible acuerdo que se pueda adoptar en París sobre una limitación global a las emisiones de efecto invernadero. Simplemente lo que nos comentáis, ¿qué opinión tienes sobre y qué previsiones, si eres optimista en relación a que el acuerdo se produzca, o en fin, cuál es tu opinión en relación a este aspecto que obviamente pues será muy importante para el negocio de Abengoa? Bueno, nosotros, como yo creo que sabe todo el mundo, somos muy vehementes en este tipo de cosas. Nosotros estamos convencidos hace muchísimos años de que, digamos, del fenómeno del cambio climático, de la necesidad de soluciones sostenibles. Es el tema que ha dirigido Abengoa ahora ya, pues, probablemente durante décadas. Y, por lo tanto, todo lo que se haga en ese sentido creemos que tiene sentido, y tiene sentido porque es que no hay otra opción. Yo siempre recuerdo, hace años escuché un discurso del primer ministro o el presidente de las Islas Maldivas. Y el discurso de este señor era muy simple: enseñaba una foto de las islas y luego decía que un informe de unos científicos decía que el nivel del mar en su zona iba a subir los metros que sean o los centímetros que sean. Y lo que hacía era una representación en 3D de qué pasaba con sus islas. Y lo que pasaba es que el 80% del territorio desaparecía bajo el mar. Y ya está, y el señor no decía más. Entonces, después de las preguntas, en una de las preguntas, lo que le decía es: mira, la prioridad nacional es llegar a un acuerdo con algún otro país para que acoja ciudadanos de mi país. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo, es una situación muy concreta, es un caso a lo mejor no extrapolable, pero es indudable que nosotros creemos que hacen falta soluciones que aseguren que eso no ocurre nunca. Intentamos, siendo una empresa que tiene que crear para los accionistas, intentamos dedicar todo el tiempo posible a trabajar en torno a soluciones de tipo. En los últimos años, en ciertas partes del mundo, probablemente se ha frenado parte de las iniciativas en ese sentido, con la excusa de una crisis financiera, y lo que nos encantaría es volver a ver, como vemos en muchos sitios del mundo. Lo que vemos cada vez más son muchos países muy diversos, incluidos a lo mejor países que en el pasado han dedicado poca importancia a esto, muchos países convencidos de esto, impulsando políticas sostenibles. Y nos gustaría que Europa volviese a sumarse a eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Santiago, por tu brillantísima exposición y además sobre tu visión sobre cómo ves el futuro, que además nos afecta a todos. Y yo, sin más, pues os doy las gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Executive Forum por haber organizado este magnífico encuentro, y además hemos tenido la oportunidad pues de conocer la primera aparición pública de Santiago Seaje como nuevo consejero de Abengoa. Muchísimas gracias.